Muy buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36. Continuamos con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y hoy vamos a tocar el tema llamado Maldiciones generacionales, así con interrogación, como medio dudando de que si existen. Y vamos a leer Juan 8:36. Dice así: Así que, si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿Así dice? Porque parece que algunos cristianos creen que después de haber recibido a Cristo fueron medianamente liberados, medianamente salvados y medianamente transformados. No, fuimos, según la Biblia, dice que Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, no hay duda de que una persona cuando se entrega a Cristo es liberado de las maldiciones, de la condenación del infierno, de todo, porque si no, entonces no es liberación. Entonces, vamos a tratar esta doctrina de las maldiciones generacionales, la cual es relativamente nueva. Hace solo unos cuantos años que fue introducida dentro del cristianismo, mayormente por los predicadores de la prosperidad y de la confesión positiva. Y esta doctrina ha causado mucha inseguridad en los cristianos, mucha intranquilidad, no duermen en paz, están siempre pensando por qué les pasó esto, por qué les pasó aquello. Entonces van y escuchan a algún predicador de las maldiciones generacionales y te dicen, lo que pasa es que es una maldición que tú vienes arrastrando desde tu tatarabuelito, te dicen, ¿no? Entonces, esta doctrina de las maldiciones generacionales se basa básicamente en 4 pasajes del Antiguo Testamento, en los cuales Dios dice así que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. ¿Han oído acerca de estas maldiciones generacionales? Entonces, nosotros vamos a estudiar el Deuteronomio 5:9, y vamos a escudriñar sobre el tema para ver en qué consistió en realidad entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. Si todavía tenemos que pasar por un rompimiento de maldiciones generacionales o qué. Vamos a Deuteronomio 5:9. Dice así, está hablando acerca de las imágenes. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Los que enseñan esta doctrina interpretan este pasaje de que las maldiciones generacionales son heredadas por los hijos como consecuencia del pecado de sus padres. Ese es básicamente el meollo del centro de esta enseñanza. Es decir, si usted tuvo un padre alcohólico, usted será un alcohólico también. Entonces, eso es una maldición. Por lo tanto, hay que romperla para que usted ya no sea alcohólico. Si usted tuvo un padre adúltero, entonces usted, al ser hijo de su padre, entonces usted será un adúltero. Hay que romper con la maldición del adulterio para que entonces usted ya sea fiel. O por ejemplo, según la enseñanza, implica pues de que un violador engendra otro violador. Y pues si la 3ª generación no quieren que haya violadores en la familia, pues hay que romper con la maldición de las violaciones. Y así sucesivamente, divorcios, enfermedades, ¿verdad? Oiga, pues, pastor, pues mi bisabuelito, mi abuelito y mi papá murieron de cáncer. Y entonces yo me voy a morir de cáncer. No, hay que romper con la maldición, te dicen.
Y así sucesivamente. Y bueno, raya muchas veces en lo ridículo, ¿verdad? No vaya a hacerle como aquel hombre que era bien flojo, bien flojo. No le gustaba trabajar. Entonces un día llega un viejito y le dice, yo conocí a tu abuelo, le dice. Y tu abuelo era un hombre trabajador. Y tu padre ni se diga, ese hombre se levantaba a las 5 de la mañana. Y era trabajador, y tú mira nomás qué flojo eres. Y él contestó, bueno, pues es que tanto trabajó mi abuelo y mi padre que yo nací cansado, dice. Ese rompió con la maldición generacional por puro sentido común. Hay ministerios dedicados exclusivamente a liberar a los cristianos de las maldiciones generacionales. ¿Qué tan bíblico será esto? Según ellos, pues heredamos de nuestros padres todo lo malo que nos pasa, y esas maldiciones están vigentes en nuestra vida. Algunos han llegado al extremo de enseñar inclusive acerca de la autoliberación, o sea que yo me libero a mí mismo, o sea ya ni siquiera es el Señor, ¿verdad? Sino yo mismo me libero. ¿Quién es el libertador? ¿Se libró de la esclavitud de Egipto Israel por sí mismo? No. Actualmente el G12 es el máximo divulgador de esta doctrina extraña. En sus encuentros que ellos realizan, invariablemente, si la gente es cristiana o no, los meten a una sesión durante esos encuentros que le llaman rompimiento de las maldiciones generacionales. Y ahí ellos te hacen una regresión donde te dicen, ¿quién fue tu padre? ¿Qué hizo tu padre? No, pues mi padre pues era brujo aquí de San Martín. ¿Y tu abuelo? No, pues mi abuelo era brujo de Catemaco. ¿Y tu bisabuelo? No, mi bisabuelo fue hermano del papá de Walter Mercado. Entonces ahí se la llevan, ¿verdad? Entonces dicen, no, sobre tu vida hay unas maldiciones terribles, hay que romper con eso. Entonces la gente está ahí creyendo todas estas cosas. Pero escúcheme bien, ni los cristianos del primer siglo, ni los cristianos en 20 siglos hasta a mediados del siglo pasado, ninguno enseñó ni creyó acerca de esta doctrina extraña. No hay un solo versículo en la Biblia donde los apóstoles o los discípulos, no hay un registro en la historia de la iglesia donde los cristianos, los pastores, rompieran con las maldiciones generacionales de los creyentes. No existen, no hay nada al respecto. Muchísimo menos la Biblia habla de una autoliberación por medio de rompimientos y cancelaciones que más bien suenan a conjuros de hechicería que a cristianismo. Entonces nosotros vamos a estudiar al respecto. ¿Qué le parece? ¿Están listos? Bueno, prohibido dormirse. Si usted ve que está ahí su vecino durmiéndose, dile, mira, si no despiertas te vas a quedar con tus maldiciones generacionales. Bueno, mire, una de las reglas de interpretación de las Escrituras dice lo siguiente: se deben tomar en cuenta el contexto inmediato y general del pasaje que se quiere interpretar. Se debe tomar el contexto inmediato y posterior y general, ¿sí?, del pasaje que se quiere estudiar. ¿Qué es el contexto inmediato? Son los versículos que están antes y después del versículo que se quiere estudiar. Ese es el contexto inmediato. El contexto general es lo que dice la Biblia en conjunto. Lo que dice en Génesis, lo que dice en los demás libros de la Biblia hasta llegar a las cartas, a los evangelios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en general acerca del tema que se está tratando o de la enseñanza que se está tratando? Ese es el contexto general. Les voy a poner un ejemplo en Proverbios 6:2 y ustedes van a ver cómo la Biblia se encarga de hablar por sí misma. La Biblia es su propio intérprete, es una de las reglas de la interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Pero el problema está cuando tomamos versículos y los sacamos del contexto, entonces
se puede torcer el significado original. Es como esto, mire. Usted recibe una carta de algún familiar allá en los Estados Unidos. Entonces usted abre la carta y comienza a leerla de la mitad. Pregunta, ¿quién lee una carta y empieza a leerla desde la mitad? ¿Quién? Nadie. Pero nosotros los cristianos sí leemos las cartas, los libros a la mitad. Y nada más agarramos un versículo. Entonces se puede leer, pues que me caí de la escalera y me rompí una pierna y estoy grave y que no sé qué. Entonces va y le dice, mamá, tu hermana se cayó y tiene una pierna fracturada. ¿Quién te dijo, hijo? Pues aquí me dice en la carta. Ay, hijo, eso hace 3 años. ¿Cómo se? Aquí dice. Bueno, sí, allí dice, pero mira, ¿qué más dice abajo? Pero ya estoy bien, ya todo está arreglado, ya hasta vuelvo a correr, ya hasta me voy a inscribir en el maratón de los 15 kilómetros. Pero él decía, es que aquí dice, sí, allí dice, pero nunca leyó lo que viene antes de la carta ni después. Y nosotros los cristianos, desgraciadamente, somos tan faltos de sentido común para leer. Por eso la Biblia tiene que estudiarse de manera expositiva, tiene que predicarse y leerse de manera corrida. Ahí va un ejemplo de cómo se tuercen las Escrituras. Se lee el contexto inmediato y general y todo sale a la luz de lo que quiere decir. Proverbios 6:2, ¿ya lo tiene? Ok. Dice así, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ok, algunos interpretan que si tú dices algo así como, ay, están haciendo recorte de personal, posiblemente me despidan de mi trabajo. Entonces, los que creen acerca de que confesar positivo o negativo, según lo que tú confieses, eso es lo que tú recibes. Entonces ellos te van a decir, no, cancela esas palabras, porque lo que dice uno recibe, y lo que dices tú te enlazas en los dichos de tu boca, y quedas preso en los dichos de tus labios, y como consecuencia te van a correr del trabajo, te dicen. Entonces, eso sugiere que entonces, si hay recorte de personal en la empresa, y yo digo, no me correrán, ¿significa que no me van a correr del trabajo? Pero ¿qué tal si yo oro? Ay, qué diferente. Le digo, Señor, yo necesito el trabajo. Yo te pido que pues me ayudes a hallar gracia y que me dejen el trabajo. ¿Y si me despidieren? Señor, gracias porque yo sé que tú no me vas a dejar sin trabajo. ¡Qué diferente! Porque si entonces lo que yo digo recibo, entonces ¿para qué quiero a Dios? ¿Para qué oro? Si lo que yo digo y confieso, eso se hace. Bueno, muchos dicen que este versículo se refiere a eso y lo interpretan así. Bueno, vamos a ver el contexto inmediato del versículo. ¿Qué es el contexto inmediato? Lo que viene antes. Vamos a leer el versículo 1. Y vamos a ver si está hablando de que tú recibes lo que dices. Proverbios 6:1 dice, hijo mío, si saliereis de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué está hablando, hermanos? El asunto es que en el tiempos pasados, cuando alguien salía de fiador por su compadre, era de palabra. No es como el día de hoy que tienes que firmar un pagaré. Entonces llegaban los de Écar de Gas allá con José, allá en Egipto, y le decían, oiga, pues usted puede ser fiador de su compadre, Nehemías. Entonces decía, sí, si él no paga, yo pago, yo respondo por él. Y valía tanto la palabra que bastaba con comprometerse con lo que se decía. Por eso dice en el versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador y que como ave de la mano del que arma lazos. Mira, este mismo pasaje vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te has comprometido al dar tu palabra.
tus propias palabras te atraparon. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A que si yo confieso positivo o negativo, eso me viene? ¿O estaba hablando del compromiso de salir fiador? Que la Biblia dice, no salgas de fiador por nadie. Está hablando del fiador. Hágame usted el favor. Este versículo, yo creo que esto lo inventaron los de Muebles América. O Ecar de Gas, no quieren ellos quieren asegurarse con el fiador. Pero luego llegaron estos hermanos y agrediendo el sentido estricto del significado, castigan y tuercen el significado de los textos. No sé si me expliqué. Ahora, el contexto general acerca de que si yo digo algo positivo, eso me viene, el contexto general en la Biblia lo echa por tierra. Por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque alguien dice, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, ya es del Señor, automáticamente, ¿verdad que no? Entonces, vemos que en ese y otros muchos pasajes, que ese concepto es errado. ¿Por qué? Porque se saca del contexto inmediato y del contexto general de lo que enseñan las Escrituras. Espero me haya explicado. Ahora, vamos a Éxodo 20, versículo 5, que son los versículos que toman los que creen en las maldiciones generacionales. Y vamos a estudiarlas en el contexto inmediato y en el contexto general de la Biblia, a ver si es verdad de que los hijos heredan las consecuencias del pecado de sus padres. Vamos a ver. Éxodo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien. Haciendo mención al principio de interpretación que acabo de mencionar, este texto, sin considerar su contexto inmediato, ni su contexto general, parece decir que los hijos serán castigados por los pecados de sus padres, ¿sí o no? Eso es lo que parece que dice, que los hijos llevarán las consecuencias del pecado de sus padres. Bueno, vamos a ver si eso es lo que en realidad enseña la Biblia, o qué es lo que trata de decirnos ahí. Vamos a hacer 6 observaciones. Número 1. Las maldiciones que dice aquí que vendrán, solo están sobre aquellos que odian a Dios. Pregunta, ¿usted odia a Dios? Ahí está, ya, para empezar. ¿Tienen efecto sobre usted? No. ¿Por qué? Porque dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿usted aborrece a Dios? Pero los de las maldiciones generacionales dicen, no, pero tu papá era brujo de Catemaco. Y él era anticristo, él no creía en Dios. Ahora, la pregunta es esto, ¿eso enseña la Biblia que los hijos pagan por el pecado de los padres? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos viendo el contexto general de la Biblia, ¿ok? En segundo lugar, el castigo que habla aquí, porque que visito la maldad visitar significa castigar. Viene una palabra hebrea, pakat, que significa castigar. Entonces lo que dice allí es que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, pero sacado de su contexto así, pues parece decir que Dios va a castigar en los hijos la maldad de los padres. Bueno, el segundo punto es que el castigo no es para aquellos que aman a Dios, eso ya quedó establecido, ¿sí o no? ¿Para quién es el castigo? Para los que aborrecen a Dios. Entonces, supongamos que su padre, su papá de usted, o su bisabuelo, porque a lo mejor aquí está tu papá, o tu bisabuelo, lo más seguro es que ya no esté. Tu bisabuelo era el violador de Tlajomulco.
Pues imagínate tener un abuelo violador, eso es algo terrible, ¿no? Entonces, según esta doctrina, como tu bisabuelo, que es la cuarta generación, ¿sí? O sea, es tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre y tú. Entonces, si tu abuelo fue el violador de Tlajomulco, entonces, según los que enseñan esto, prepárate, porque Dios te va a castigar, ¿sí? O las maldiciones vendrán sobre tu vida, según ellos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer notar lo siguiente. En el versículo 6, donde dice, en el 5 dice que habla de cuarta generación, que visitará sobre los que odian a Dios. Nada más cuarta generación. Pero el versículo 6, pongan mucha atención, dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí hay que hacer notar una cosa. La frase hago misericordia a millares significa 1000 generaciones. Las versiones Palabra de Dios para Todos, la Nueva Internacional, Nácar Columna es una versión católica, y otras múltiples traducciones ya lo traen así, traducido. En nuestra Reina Valera dice, hago misericordia a millares, pero ellos ya traen traducido. Por ejemplo, la Palabra de Dios para Todos dice, pero también mostraré mi amor, misericordia por 1000 generaciones a los que me aman. Dice, les mostraré, la versión Nueva Internacional, a todos aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, les mostraré mi amor por 1000 generaciones. La Nácar Colunga. Y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, el punto importante en este pasaje es que hace una comparación de 1000 generaciones, su misericordia, ¿sí? Con 4 generaciones. Ahora, ¿cuál es la que resalta? ¿La de 4 generaciones que son maldiciones o la de 1000 generaciones que es la misericordia? La de 1000 generaciones. Escuchen bien. Lo que este versículo está tratando de resaltar es la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un solo versículo en la Biblia, al contrario, es lo que vamos a ver y vamos a descubrir. Para muchos va a ser sorpresa. No hay un solo versículo en la Biblia donde diga que precisamente los padres, los hijos, heredan el castigo por los pecados de sus padres. Ya lo veremos. Vamos hacia adelante. Punto número 3. La interpretación que las maldiciones generacionales son originadas y ejecutadas por Satanás. Supuestamente Satanás tiene autoridad legal sobre nosotros. Eso es lo que dicen ellos, los que creen en esta doctrina extraña. Pero ese concepto es totalmente antibíblico, hermanos. Ellos argumentan que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es verdad, así dice ese versículo. ¿Pero qué significa? Pregunta, ¿usted vive en el mundo? ¿Sí o no? Sí, aunque ya no somos del mundo. Ok. ¿Significa entonces que si el mundo entero está bajo el maligno, usted está bajo el poder del maligno? Es obvio que no. Están bajo el poder y la influencia del maligno los que desobedecen a Dios. Pero nosotros no. ¿Estamos, sí o no? Entonces, son puros textos sacados del contexto general de la Biblia y se malinterpretan y se producen doctrinas erradas que producen en la gente inseguridad, intranquilidad. Y esto se suma al concepto de la psicología de que nadie es culpable, que somos culpables, las circunstancias son culpables, y la doctrina de que los demonios se posesionan de los cristianos y lo que yo hago, el pecado que yo hago no soy yo, sino es el demonio que lo hace en mí y él es el que me hace hacerlo. Pero ya tratamos ese punto
de que no son ni los demonios, sino es nuestra propia concupiscencia, y Satanás nos tienta de fuera hacia adentro a nuestra concupiscencia. Pero finalmente, ¿quién es el que peca? ¿O quién es el que deja de pecar? Nosotros. Ok. Entonces, hay que observar en este tercer punto algo muy interesante, porque el versículo, vea el versículo de Deuteronomio, de Éxodo 25, quiero que lo tenga allí presente, porque el texto es claro y nos dice que el que maldice a los que se postran ante las imágenes y el que castiga, ¿quién es? ¿Dios o Satanás? A ver, yo quiero que usted lo vea en la Biblia. ¿Quién es el que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos? ¿Dios o Satanás? Entonces, ¿quién es el que castiga y trae la maldición a cumplimiento? ¿Quién es el que lo hace? ¿Dios o Satanás? Bueno, eso hay que observarlo claramente, porque los de las maldiciones generacionales dicen que es Satanás el que tiene el dominio, el control y el que ejecuta eso porque tiene autoridad legal sobre la gente. Entonces él es el que tortura por medio de un cáncer, por medio de divorcios, por medio de abortos continuos, y es una maldición. Escúcheme bien, aquí no dice que es el diablo. ¿Quién es el que hace el castigo? Dios. Ok, más para que quede bien claro. Pregunta. Supongamos que efectivamente las maldiciones se heredan, el castigo de las maldiciones se heredan. Pregunta, ¿quién puede romper la maldición que Dios estableció? ¿Ah? ¿Quién? ¿Habrá uno? ¿Ve cómo solito está cayendo esto? Por ejemplo, usted tiene una vecina que se está muriendo de cáncer. Entonces usted va a orar por ella. Entonces la señora dice, es que mi bisabuela murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi madre murió de cáncer y ahora yo estoy con cáncer aquí. Entonces, si usted es de esas que creen en las maldiciones generacionales, usted le dice, eso es una maldición que está sobre tu vida, pero ahorita voy a orar. Entonces se pone, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesucristo, cancelo toda maldición. Oiga, espérame. ¿Cómo se atreve usted a quitar de la gente algo que Dios está allí en su ira y en su enojo porque rechazan a Cristo? ¿Quién es usted para hacer eso? ¿Qué se creen los que andan haciendo ese tipo de oraciones? ¿Por qué las hacen? Todo es producto de la ignorancia. No sé si me estoy explicando. Y de una malísima interpretación de las Escrituras, hermanos. Invocar el nombre de Jesús para romper una maldición que Dios tiene sobre los que le aborrecen es totalmente irracional, es contradictorio, es absurdo. Y los que lo hacen así se encuentran luchando contra Dios, ¿o no? Están muy serios. A algunos les está costando trabajo digerir esto porque probablemente han escuchado mucho acerca de este asunto. Y probablemente algunos todavía siguen rompiendo el demonio de diabetes. Y todavía usted está diabético. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sigamos estudiando. En cuarto lugar, el contexto general de la Biblia contradice la idea o la creencia de que los hijos pagan por los pecados de sus padres hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia en su contexto general echa por tierra que los hijos sean destinados para recibir maldiciones porque su padre fue brujo, o fue esotérico o espiritista. Porque si así fuera, ponga atención, entonces también funcionaría a la inversa.
Mi abuelo fue un tremendo pastor, mi bisabuelo, ¿sí? Cuarta generación. Mi abuelo fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Mi padre fue un hombre recto, íntegro, entregado a Cristo. Mi padre. Entonces, automáticamente yo heredo la bendición de ser un hombre de Dios. Bueno, es que si opera con las maldiciones, ¿por qué no opera con las bendiciones? ¿Sabe por qué? Porque eso no existe en la Biblia. Y lo vamos a ver. Vaya abriendo su Biblia en 1 de Samuel 12, versículo 3. 1 de Samuel 12, 3. ¿Ha oído hablar del profeta Samuel? Aquel que fue concebido por la oración de su madre. ¿Se acuerdan que dame un hijo y le dio a Samuelito? Y estaba desde niñito allí con su vestido de sacerdote. Ahí estaba. Ministrando, dice. Bueno, usted sabe que Samuel fue un hombre, nadie puede dudar de que fue un hombre entregado a Dios. ¿Estamos, sí o no? Que fue un hombre obediente, celoso, íntegro, recto. Amó a Dios con todo su corazón. Y miren lo que Samuel le hace unas preguntas a unos que lo acusaban a él. Miren lo que dice. 1 Samuel 12:3. Aquí estoy, dice. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, o sea, de él. Si he tomado el buey de alguno le he robado su auto. Si he tomado el asno de alguno, atestiguad ahorita, enfrente de Dios, y acúsenme si yo le he robado a alguien su asno. Si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Si yo hice algo así, voy a restituir. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. ¿Qué estaban reconociendo? Que era un hombre recto, que era un hombre de Dios, que era un hombre que amaba de todo corazón a Dios. Ok, ¿me están siguiendo, verdad? Ok. Esto supone entonces que los hijos de Samuel debían de heredar las bendiciones generacionales. ¿Sí o no? Porque mi debate aquí en este punto es, ¿por qué las maldiciones generacionales sí se heredan y por qué las bendiciones no? Y como dice la Biblia, o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? O funciona para unos y funciona para lo otro, y pues es un razonamiento lógico, ¿no? Pero vamos a ver a 1 de Samuel 8:1. Entonces, se entiende que era un hombre de Dios tremendo, etcétera. Tuvo 2 hijos. 1 de Samuel 8:1. Vamos a ver qué pasó aquí. Alguien debe estar equivocado. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Saben qué provocó todo eso? Maldición en el pueblo, corrupción en el pueblo, sufrimiento en la gente, porque recibían cohecho del rico y metían a la cárcel al pobre. Y ahí se enfermaba y moría. Pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Estamos viendo entonces que el contexto general de la Biblia no dice, no enseña que los hijos van a pagar las consecuencias del pecado de sus padres, porque si así fuera, entonces también heredaríamos por 1000 generaciones las bendiciones de Dios. Ok, otro ejemplo. Vamos a ir derribando poco a poco esa doctrina extraña. Vamos a 2 de Reyes capítulo 18, versículo 3. 2 de Reyes 18, 3.
Dice así, aquí está hablando del rey Ezequías, que fue un rey amado por Dios, y quedó en la historia de Israel como uno de los mejores reyes. Bajo su reinado, la gente encontró a Dios, la gente vivía contenta, feliz, etcétera. Dice Segunda de Reyes 18:3, hizo lo recto, o sea, Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 8. Cuando dice David su padre es de generaciones atrás, que viene del linaje de David. Versículo 8. ¿Qué hizo Ezequías? Mira lo que hizo. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa esa cosa de bronce. Y estos ya la estaban adorando ahí a la serpiente, imagínate. Entonces llegó Ezequías tenía un entendimiento, no te harás imagen, no te inclinarás, no harás esto. Y él dijo, no, esto trae maldición, trae consecuencias y va a haber males entre el pueblo. Por eso empezó a limpiar todo, versículo 8. En Jehová el Dios de Israel puso su esperanza, significa su confianza también. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. O sea, Dios lo bendecía, hizo mucho bien ese hombre. Ok. Según la teoría de las maldiciones generacionales, la parte 2 de las maldiciones generacionales serían las bendiciones generacionales. ¿Sí o no? Y según esta teoría, los hijos de Ezequías debían de recibir la pura bendición. ¿Sí o no? Debía de ser gente que amaba a Dios. Bueno, vamos a ver qué sucedió con su primogénito de Ezequías, que se llamó Manasés. Vamos a 2 Reyes 21, versículo 1. Se muere el piadoso rey Ezequías. Deja todo un reino sólido, fuerte, lleno de la presencia de Dios. Y comienza a reinar su hijo Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Mira el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó allí? Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo el versículo 3? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. A ver. Supuestamente, si Ezequías quitó los lugares altos, él debía de heredar bendición, ¿no es cierto? Por generaciones. Pero no, dice que hizo lo malo y volvió a levantar los lugares de idolatría. Entonces, eso implica que los descendientes de Manasés iban a recibir el castigo por haberse inclinado imágenes, porque yo visitaré a los que hacen esto, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sí o no? Ok, seguimos leyendo. Versículo 3. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Vamos al versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos. Y en los 2 atrios de la casa de Jehová, allí los puso, fíjate. Y pasó a su hijo por el fuego. O sea, uno de sus hijos se lo ofreció a Moloc, un ídolo abominable. Y se dio a observar los tiempos.
y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. Esos eran los ancestros de Walter Mercado. Dice, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ok, suponiendo que las bendiciones generacionales no se heredan. Supongamos, ¿no? Que ese es el tema del debate ahora, de la enseñanza. Pero las maldiciones sí se heredan. Y Dios va a visitar la maldad hasta la cuarta generación. ¿Ok? Entonces, según esta teoría, los hijos de Manasés deben pagar las consecuencias de la idolatría de su padre, ¿sí o no? De la hechicería, de los encantamientos y todas esas cosas, según la creencia de las maldiciones generacionales. Ok, vamos a ver 2 de Reyes 21:18, porque Manasés se muere y sube al trono su hijo Amón. 2 de Reyes 21:18. Acuérdense que estamos viendo el contexto general de la Biblia para sacar a luz si es verdad que los hijos pagan las consecuencias de los pecados de sus padres. ¿Estamos? Ok. Dice 2 de Reyes 21:18, y durmió Manasés con sus padres. Dormir significa morir, es un lenguaje hebraico. Y fue sepultado en el huerto de su casa, porque nunca alguien que se duerme lo sepultan. Si no, imagínense que ahorita sepultaríamos a 10. Y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahí está Amón, versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba. Versículo 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. A ver. Vamos poniendo las cosas en orden. Según la doctrina de las maldiciones generacionales, Amón procedió de esa manera porque Dios, o Satanás dicen ellos, lo tenía atado y estaban operando en él las maldiciones generacionales. Según la doctrina esa, ¿sí o no? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? Pues si usted ve toda la historia, fue un desastre para el país en ese tiempo. Un desastre, porque había corrupción, había de todo lo malo, ¿sí? Entonces, allí estos textos de Manasés, que fue un rey impío, y su hijo Amón, pues es de los favoritos de las generaciones maldiciones generacionales, y dicen, ya ves, ahí está, o sea, se repitió el patrón. Entonces hay que romper con esa maldición para que entonces ya todos sean buenos. Eso es lo que dicen ellos. Pero resulta que Amón también tuvo un hijo. Se llamó Josías. Vamos a 2 de Reyes 21-25. Si ustedes se fijan, estamos leyendo así seguidito, y la Biblia está hablando por sí misma. Entonces, según la teoría o la enseñanza extraña de que Dios visitará, castigará hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen, como fue Amón, entonces pobre de Josías, ¿no es cierto? Iba a estar esclavo, su esposa iba a abortar, se iba a enfermar de cáncer, todas las calamidades habidas por haber. Un desastre el pobre Josías, según esa doctrina. Vamos a ver qué sucedió. 2 de Reyes 21:5. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. 26. Y fue sepultado
en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Bueno, quiero informarle que el número que sigue del 21 es el 22. Este sí es una revelación que deberían todos de recibir. O sea, no me estoy saltando nada. Capítulo 22, versículo 2. O sea, está diciendo que allí sube al trono Josías, hijo de Amón. Ahora, ¿quién fue el abuelo de Josías? Manasés. ¿Y quién fue el bisabuelo de Josías? Ezequías. Muy bien, muy bien. Cuarta generación. 2 terribles y 2 buenos. ¿Qué pasó, mis estimados enseñadores de las maldiciones generacionales? Algo como que no les cuadra aquí, ¿verdad? Porque en teoría, según ustedes, dicen que pues Josías debía de recibir todo lo malo que hizo su padre Amón y su abuelo Manasés. Pero ¿por qué no dicen de las bendiciones que había de recibir de Ezequías? Porque no existe eso, hermanos, no existe. Vamos a leer. Versículo 25. Aquí me estoy saltando porque es muy largo el pasaje, ¿eh? Pero si ustedes leen del versículo 3 hasta el 24, ahí dice todo lo que Josías hizo. No, ¿qué no hizo? En verdad, mire, lo primero que hizo fue limpiar la casa del Señor, restablecer la adoración, el culto a Dios, y la gente comenzó a acercarse otra vez a Dios. Promovió que se enseñara la palabra de Dios. Empezó a hacer obras en la ciudad, en el país. Empezó a prosperar. Y él obedecía a Dios. Tumbó todas las imágenes. Tumbó todos los símbolos, todos los centros idolátricos. Los derribó. A Moloc lo cortó en 2. Desapareció y limpió toda la tierra de aquello que es causa de maldición. Dice el versículo 25. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él. Y aquí viene la clave. Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el asunto de las maldiciones generacionales? Porque según ellos, Josías debía de heredar todas las tendencias malas, todos los pecados, ese es el castigo, ¿verdad? Y todas las enfermedades, y todo lo malo. A ver, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Porque según esa doctrina, Josías debía estar maldito, porque apenas iba en la 3ª generación. Y resulta con que se convierte y comienza a hacer lo bueno delante de Jehová. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está convertido a Cristo? Díganlo o callen para siempre. ¿Usted está convertido a Cristo? Ok, vamos a creer que sí. Vamos a suponer que sí está convertido. Ok. Antes de que usted se convirtiera, ¿cómo era su vida? Pues como la de Manasés, y como la de Amón, ¿sí o no? Así era su vida. Consultaba agoreros, se le postraba a los postes, qué sé yo, fue lo primero que se me vino a la mente. Usted hizo todo lo habido y por haber. Era idólatra, era maldiciente, como Amón y como Manasés, ¿sí o no? Pero cuando usted se convirtió, si es que usted está convertido, ¿qué sucedió? De modo que si alguno está en Cristo, ¿se le sigue postrando a los postes? ¿Sigue maldiciendo? ¿Alguien dijo amén? Fíjense. Estaba dormido ese. De plano. No. Tu vida, cuando Zaqueo se convirtió, su vida ya no fue la misma. La samaritana, cuando se encuentra con ya no fue la misma. En ese momento, ¿qué pasó cuando Josías se convirtió a Dios?
¿qué pasó? Todas esas consecuencias malignas, ¿qué? Se cortan, hermano. Se anulan. Porque si no fuera así, entonces Josías forzosamente debía de haber sido impío. Pero él vio la conducta de su padre, la de su abuelo y la de su bisabuelo. Y dijo, no, yo voy a seguir al Señor. Y siguió al Señor. ¿Sí? Entonces, el quinto punto a considerar acerca de las maldiciones generacionales, si es bíblico el hecho de que los hijos llevan las consecuencias del pecado de sus padres. Vamos a ver el quinto punto. Juan 9:1. El quinto punto consiste en lo siguiente. Juan 9:1. El quinto punto es observar detenidamente lo que Jesús dijo al respecto de que si los padres, los hijos, llevan las consecuencias de los pecados de sus padres. Pues ese es el tema, ¿no? Ok, vamos a ver Juan 9:1 al 3. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba desde nacimiento? Ciego. Terrible, ¿no? Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo quiero que usted ponga mucha atención. Los discípulos, como muchos de su tiempo y como muchos hoy, creen que la única fuente de explicación cuando alguien nace ciego, por ejemplo, o que le viene una diabetes o un cáncer, siempre lo atribuyen al pecado de sus padres o de él mismo. Porque esto es lo que están diciendo los discípulos, ¿no? Eso creían ellos. Pero su concepto estaba muy limitado como el concepto de las maldiciones generacionales. No era correcto. Vean la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, déjeme explicarle esto. No significa que el ciego nunca pecó. Porque la Biblia dice que no hay un justo ni aun uno. No significa que sus padres nunca pecaron. Lo que está diciendo Jesús es que este hombre nació ciego no por el pecado de sus padres. ¿Sí o no? Pero tampoco porque él haya pecado. Escúcheme bien. Y aquí es donde entra la soberanía de Dios. Y el que entienda, entienda. Y el que no, pues que no. ¿Qué se le va a hacer? Pero Dios en su soberanía permitió que ese hombre naciera ciego. ¿Para qué y por qué? Para que cuando Cristo pisara la tierra, en ese momento se encontrara con ese ciego que lo iba a sanar, todos los demás vieran que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso está en la soberanía de Dios. Entonces alguien puede decir, no, pero ¿por qué? Dios no puede provocar nada de eso. Dios no puede. No, entonces ¿por qué nació ciego? No dice que fue el diablo, no dice que fue por el pecado de sus padres, ni siquiera por su pecado, sino que nació así para que Dios mostrara su poder y su gloria. A ver, explícame eso. ¿Ah? ¿Por qué le dio cáncer a mi abuelita? Si es la viejita más linda del universo. Bueno, nadie lo duda. Y mis bisabuelos, los padres de ella, amaban a Dios. Era gente buena. ¿Por qué está sufriendo con ese cáncer? Te encuentras uno de los supersticiosos de las maldiciones generacionales y te va a decir, no, es que algo debió de haber hecho tu tatarabuelo. Y a fuerzas te quieren hacer que tu tatarabuelo fue un brujo. Entonces tú le dices, no, yo sé por boca de mi padre que no. ¿Por qué le da cáncer a mi abuela?
Escuchen, les voy a decir una cosa, hermanos. Hay algo que no tomamos en cuenta. Este cuerpo en el que vivimos está corrompido por el pecado, ¿sí o no? Está debilitado, así no nos creó Dios. Si tú le saludas a alguien que trae una gripe tremenda, después de haberse limpiado con la mano así sin ni un pañuelo, tú lo saludas, ¿qué se te va a pegar? Mira, así andes en santidad extrema. Hermanos, se nos olvida que también estamos en este mundo. Se nos olvida. Cuando Jesús le clavaron sus manos y le atravesaron el costado, penetró la lanza en un cuerpo de carne y salió lógicamente. ¿Qué salió? ¡Ay, qué salió, oiga! ¿Qué salió? Cuando le pusieron la corona de espinas así aquí en la cabeza, que lo atravesó, ¿qué salió, oiga? ¿Aceite? ¿Petróleo? Digo, hermanos, el puro sentido común. Pero el cuerpo de Cristo glorificado, ese ya no está sujeto a nada de eso. Por eso este cuerpo tiene que morir, para que al ser resucitados podamos entrar en el reino del cielo, porque la corrupción no hereda el reino de Dios. Entonces este cuerpo ya no estará sujeto al dolor, a las lágrimas. Mírese usted, señora, está cortando un jitomate y se distrae porque el gatito le pasó, un gato negro le pasó enfrente. Y usted no le atina al jitomate y se rebana un dedo. Mire, yo le aseguro, así, le aseguro que le sale sangre. ¿O qué esperaba que le saliera? ¿O qué esperaba? Que usted diera el machetazo y si no le atina al leño y usted tiene los 3 dedos así, ¿qué le va a pasar? Se le cortan los dedos, hermano. Si usted se come unos mariscos o comida echada a perder, ¿qué le va a suceder? Entonces lo que dijo Jesús, que comerán cosa mortífera y no les hará daño. Volvemos al asunto de que hay que interpretar todo a la luz de la Biblia. Eso se refiere a que eventualmente cuando alguien quería envenenar o hacer algún daño a los hijos de Dios, Dios los protegía. Pero algunos, Dios tuvo a bien no hacerlo. ¿Sí o no? Dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, ¿sí o no? Entonces, pues, ningún arma forjada. Y estás ahí, ¿no? Ninguna arma forjada, ningún arma. Y estás ahí declarando que ningún arma forjada contra ti prosperará. No, pues se lo hubieras compartido a Pablo, que le cortaron la cabeza. ¿No? ¿O sería que Pablo, a lo mejor Pablo no tenía esa revelación? No sé. A lo mejor era un ignorante de la confesión positiva. Pamplinas, hermanos. Son puras mentiras eso. La Biblia no enseña eso. Unos fueron salvados de una manera soberana y otros dijo Dios, no, ya está aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren predicar? A ver, ¿les gustaría predicar? ¿Les gustaría que les pasara lo que Esteban? ¿Debut y despedida? ¿En su primer sermón lo apedrearon? No, si eso pasara, yo les aseguro, ¿por qué? Porque así Dios quiso. Pero te llegan los de las maldiciones generacionales y te dicen, no, es que hay una maldición sobre ti. ¿Cómo es posible? El diablo se lo llevó. ¿Cómo que el diablo se lo llevó? Miren, vamos rápido, Ezequiel 18. Por si queda algún vestigio ahí, alguna dudita, vamos a Ezequiel 18. Vamos a seguir argumentando bíblicamente, porque ¿de qué otra manera? Ezequiel 18:1. Alguno dirá, es que a mí sí me libró. Se libró porque Dios quiso. ¿Me entienden? Es que a mí sí me sanó de cáncer. Pues porque Dios tuvo a bien hacerlo. Punto. ¿O no? Pero ahí va. Ezequiel 18:1.
Dice así: vino palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Pongan mucha atención a este, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice el refrán: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es esto? Significa lo siguiente: dentera aquí significa que los dientes se destemplaron. O sea, lo que está diciendo Dios es esto: ustedes dicen que los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos se destemplaron. Es como esto: yo me como la piña ácida y mi hijo David está todo ahí destemplado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántos saben que así no es? Es como esto: la amargura que tú tienes porque alguien te ofendió es un veneno que está ahí en tu alma. Es un veneno que tú te tomas y quieres que se muera el otro. No, te vas a morir tú, yo te lo digo así claramente. Te vas a morir tú en la amargura. Tú eres el contaminado de amargura, tú eres el amargado. Pero es que aquel me hizo, pero ¿quién se amargó? Tú. ¿Quién decidió amargarse? Tú. Entonces había ese refrán en Israel y decían: lo que el padre hizo, al hijo le va a rebotar también. Y mira lo que dice el versículo 3. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Saben por qué dijo esto? Porque Dios nunca dijo eso que ellos creyeron, como los que creen de las maldiciones generacionales, que los hijos iban a recibir las consecuencias del pecado de sus padres. Dios nunca ha dicho eso. Aquí está, versículo número 4. He aquí, dice, todas las almas son mías. ¿De quién son? ¿Del diablo o de Dios? Hermano, pero el mundo entero está bajo el maligno, sí, pero ¿quién está encima del maligno? Finalmente todo es de Dios. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí está una vez más. Ya no puedes echarle la culpa a nadie. El demonio, el mundo. Es que mi papá me abandonó cuando era niño. Es que mi madre me tiró en el baldío cuando era niña. Es que mi tío abusó de mí. Es que mi abuelita me pegaba con su bastón porque le comía el piloncillo. Bueno, es que eso yo hacía. Me daba garrotazos. El piloncillo es un dulce, porque luego van a empezar con 20,000 correos. ¿Qué es el piloncillo? Ya se los dije. No me manden correos. El alma que pecare, esa morirá. ¿Te fijas cómo Dios está haciendo? Está diciendo, nada de que lo que hizo el padre va a llevar la consecuencia el hijo. Nada, nada. Ese refrán, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué usan ese refrán? ¿Qué no entendieron? Se los voy a decir claro ahora. El alma que pecare, esa morirá. Si peca el padre, él será responsable de su pecado. Si peca el hijo, él será responsable de su pecado. Pero no anden trasladando nada. Versículo 5. Sigue diciendo el Señor, porque lo que está diciendo aquí es el Señor, ¿eh? Y el hombre que fuere justo, pongan atención, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, o sea, de idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová, el Señor. Ahora, si este justo, como Ezequías, mira lo que dice el versículo 10, mas si engendrare hijo ladrón,
Ahora, fíjate todo lo que dice que un hombre justo, como Ezequías, ¿no es cierto? ¿Ah? Y si este justo, que caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, engendrare hijo ladrón, ¿qué? ¿Qué pasó allí? A ver, bueno, ahí te lo dice. Si engendrare hijo ladrón, ratero, derramador de sangre, asesino, o que haga alguna cosa de estas, de las que vienen en el versículos de arriba, y que no haga las otras, o sea, las cosas buenas, sino que comiere sobre los montes de idolatría, o que violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste, refiriéndose al justo, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, debo hacer una aclaración o rectificación, donde dice el 14, pero si éste engendrare hijo, o sea, se refiere al impío de los versículos 11 al 13. ¿Estamos? Ok. Pero si este malo, idólatra, asesino, derramador de sangre, todo, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Hermanos, ¿más claro que eso? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. La verdad de todo esto, ¿cuál es entonces? Escuchen bien, es la naturaleza humana que cada persona tiene. Los hijos, yo soy hijo, tengo hijos, mis hijos tendrán hijos. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Con tendencias a lo malo. Cuando nos convertimos en ese momento, se corta todo, toda la maldad, todas las maldiciones que están allí sobre nosotros, la ira de Dios. En ese momento todo eso se detiene y comienzas una vida justa, una vida que agrada delante de Dios. Pero de pronto ese justo le da diabetes. Entonces, si ese justo ignora la obra de Cristo en la cruz y va con uno de las maldiciones generacionales, le va a preguntar, oye, ¿tu papá era diabético? Pues sí. ¿Tu abuelo? También. ¿Y tu bisabuelo? También. Hay una maldición de diabetes en tu familia. Entonces, mira, vamos a cancelar esa maldición. ¿Qué es eso? Escuchen, hermanos, vuelvo al punto de hace 10 minutos. Se nos olvida que este cuerpo está hecho de carne corrupta, ¿sí? Que nuestros genes, yo heredé de mi padre y de mi abuelo sus genes. ¿Qué son los genes? Son los que reproducen en nosotros los rasgos característicos de los olivares. ¿Me explico? Por ejemplo, los rasgos físicos, pero también rasgos de carácter, ¿sí o no? Pero escúcheme bien. Mi abuela era diabética. Varias de sus hijas son diabéticos. Mi padre fue diabético. Escúcheme bien, yo no soy diabético.
es que ha de haber roto las maldiciones generacionales. No, fíjate, lo que hago es que no me pongo de este tamaño. Porque mis genes tienen tal corrupción que tienen ya la tendencia a que si yo peso 150 kilos y le entro a las carnitas y le entro al pozole, y todo eso me gusta, pero lo como allá una vez cada 6 meses, qué sé yo. Porque yo sé que si me pongo de este tamaño de 150 kilos, mis genes que ya están dañados por el pecado tienen esa tendencia. ¿Sí o no, doctor? Ahí está, ya el doctor avaló mi clase de medicina. No, y le bajo al azúcar, ¿me entiende? Pero no, ahí está el que tiene diabetes y bueno, pues le entra duro. Entonces el otro dice, no, hay que cortar la maldición. Entonces ora y corta la maldición y el hermano se muere de diabetes. A veces Dios lo sana. Dice, mi padre, escúcheme bien, en los años que tuvo a partir que le diagnosticaron, porque sí, hubo un tiempo que estaba bien gordito y eso propicia. Escúcheme bien, ni una sola vez tuvo crisis de diabetes. ¿Sabe por qué? Porque el doctor le dijo, tiene que llevar esta dieta, tiene que hacer esto, y al pie de la letra lo hizo, y nunca sufrió las consecuencias de la diabetes. Pero algunos están diabéticos y dicen, es que ya no voy a tomar Coca-Cola. No, ni una sola te atrevas. Y luego van a la tienda y escondidas se la toman. Luego al rato están con las piernas así, todos. Entonces, ¿por qué, Dios mío, por qué? Dios también nos dio una inteligencia, hermanos, ¿entienden? Fíjate bien, si tú, no es cuestión de maldiciones generacionales, es cuestión de genética, por el amor de Dios. Si tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo murieron de cáncer y un hermano le dio cáncer, fíjate bien qué es lo que están comiendo. Tienen que ver todo eso. Porque Dios nos dio inteligencia y sabiduría también, ¿sí o no? Y así puedo poner 20,000 ejemplos, hermanos. Entonces, porque si la solución fuera, yo cancelo la maldición de la diabetes, entonces ya no va a haber diabéticos. El problema es que pasan los años y luego el hijo que está de tamaño ya salió diabético también. Y la hija y el nieto. Entonces, ¿qué no cancelaron las maldiciones? ¿Qué no las cancelaron? Pues que eso no existe, mi estimado. Lo que pasa es que le entran mucho a los carbohidratos y al azúcar y a todo eso. Bájenle y verán que la maldición se acaba. Ahora, mi padre oró con fe cuando le diagnosticaron la diabetes. Y oramos con él. Dijimos, Señor, sabemos que tú puedes sanarlo. Pero el doctor le dijo, mire, si usted lleva dieta y todas estas instrucciones que yo le doy, usted no va a tener problemas hasta el día de su muerte, hermanos. Él nunca, yo lo vi en crisis, nunca tuvo una crisis de eso. O sea, vivió como si no tuviera la diabetes. Pero fíjese una cosa, el doctor nunca le dijo, no pruebes nada. Dice, si prueba esto poquito, y era bien disciplinado el viejito. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Quién cortó la maldición? Pues era su genética. Y nosotros traemos esa genética. ¿Sí o no dicen eso la medicina? Entonces, si usted tiene padres diabéticos, pero te cuentes uno de esos, de las maldiciones, y dice, no, hay que cancelarla. Hay que anularla. Entonces, la anulan y le entran, pero si duro, al pozole, y aumentan a 140 kilos y les da. Y luego dicen, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que no se trata de eso, sino se trata de, en este caso, de usar la sabiduría que Dios nos da. ¿O acaso creen que confesando los pecados de los antepasados, pidiendo perdón por ellos, atando y desatando, haciendo guerra espiritual, podremos eliminar esas supuestas maldiciones generacionales?
No, hermanos. Todo es consecuencia de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, que ciertamente son perdonados, pero acuérdense bien de esto, y aquí es donde creo que viene la confusión, y con esto estoy terminando. Ya lo he explicado, lo voy a explicar de nuevo. Se convierte un hombre, tuvo 7 mujeres, 35 hijos, y se convierte de a de veras, cambia su vida. Entonces un día llega, pastor, necesito que ore por mí. A ver, ¿cuál es la necesidad? Es que no me ajusta el dinero. Pues ¿cuántos hijos tienes? 35. Pues es que yo fui muy malo, hermano, pero ya no le hago a eso, pero tengo responsabilidad. No, está bien, hermano. Hermano, pero ¿por qué Dios me tiene en esta? No, espérame, no es Dios. Son las consecuencias de tus pecados. Mire, aquí hemos tenido casos de gente que fumó durante 30 años. Se convirtieron, dejaron el cigarrillo. Y a los 10 años les dio cáncer en los pulmones. Y cuando los diagnostican y les hacen los estudios, oiga, usted tiene una pared de nicotina en sus pulmones, tiene cáncer, está invadido. Entonces, el cristiano no entiende, si no está bien entendido en la Biblia, en la palabra, entonces dice, ¿por qué, Dios mío, si yo ya soy tu hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, mi estimado hermano, tarde o temprano te cobra la factura. Aquí hemos tenido casos de gente que fue alcohólica, dejó el alcoholismo, al paso de 2, 3 años, cirrosis hepática, hermanos, y se murieron de cirrosis hepática, pero ya no tomaban, pero traían el hígado destrozado. ¿Qué pasó allí? ¿Fue una maldición? No, hermano, por el amor de Dios. Volvemos al mismo punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentar las consecuencias del pecado, pero no diga que son maldiciones generacionales, hermano. Que fue por el pecado de su papá y que por las consecuencias de que su abuela era bruja y que no sé cuánta cosa. No. Nuestros pecados ya como cristianos han sido perdonados, ¿sí o no? Pero vivimos en este mundo, hermanos, sujetos todavía a las lágrimas, a la tristeza y al dolor. ¿Sí o no? Entonces, con esto termino, hermano. Porque algunos me dirán, oiga, pastor, entonces usted no cree en que Dios pueda libertar a los cautivos. Claro que puede liberar a los cautivos, claro que sí creo. Yo creo lo que dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo creo lo que dice, a pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo lo creo, pero escúcheme, ¿quién es el que liberta? ¿Qué es lo que liberta? ¿Qué no es el proclamar el año agradable del Señor? Proclamar la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os dará libres, hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, disfruten de su libertad en Cristo. Olvídense que el chamuco y que la cosa, ahí anda, sí, ahí anda. Pero olvídense de que las maldiciones están sobre ti, que por eso te pasa eso. No, consecuencias de tus pecados pasados, que ya fueron borrados, pero que a veces hay que enfrentar las consecuencias, ¿entienden? Producto de este cuerpo que se cansa y se enferma. Yo antes podía predicar hasta 6 veces en un día. Hoy, ahorita no saben cómo me siento. Y apenas va la segunda. Ya no es lo mismo, hermanos. Y yo puedo decir, por fe. Esa frase tan manoseada de por fe un montón están endeudados. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, cancelando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Ya, no hay maldiciones sobre nosotros, pero estamos en este mundo. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Oremos y disfrutemos la libertad en Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque verdaderamente al conocer la verdad nos hace libres. Ya no tenemos excusa para decir que somos así, que hacemos esto porque hay una maldición sobre nosotros, porque
nosotros estamos pagando las consecuencias de los errores de nuestros padres. No, no. El alma que pecare llevará las consecuencias. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y muchos de nosotros, muchos viven las consecuencias de su vida pasada, pero esto no significa que estén en maldición, sino que como estamos en un mundo natural, físico, sujeto a leyes y principios que no pueden ser inquebrantados. Hay enfermedades, hay virus que infectan al cristiano, al ateo y al que sea. Señor, danos sabiduría para ubicar bien todas estas cosas, porque verdaderamente nos has hecho libres. No tenemos que tener temor de nada y dormir en paz. Hemos sido justificados, pero sí tenemos que enfrentar al levantarnos cada día las tendencias de nuestro ser, la concupiscencia que está en nuestros miembros, que nos quieren arrastrar todos los días hacia el pecado. Sabemos que si pecamos tendremos consecuencias. Ayúdanos a decir no al pecado, Señor. Tenemos que enfrentarnos a las tentaciones de Satanás, a los hombres malos que hay en este mundo, a cuidar nuestra salud también, cuidar nuestro cuerpo. Si lo descuidamos nos enfermamos. Y no podemos achacarle esto a las maldiciones. Eso no está en tu palabra, Señor. Haznos entendido, Señor. Y te damos gracias porque podemos disfrutar la paz de Cristo en nuestros corazones. Gracias por venir a dar libertad a los cautivos. Y ya somos libres. Estuvimos cautivos, ya no. Y si eventualmente pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar contigo, cada día. Mas el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, Señor. Y los sacamos del contexto, entonces se puede torcer el significado original. Es como esto, mire. Usted recibe una carta de algún familiar allá en los Estados Unidos. Entonces usted abre la carta y comienza a leerla de la mitad. Pregunta, ¿quién lee una carta y empieza a leerla desde la mitad? ¿Quién? Nadie. Pero nosotros los cristianos sí leemos las cartas, los libros a la mitad. Y nada más agarramos un versículo. Entonces se puede leer, pues que me caí de la escalera y me rompí una pierna y estoy grave y que no sé qué. Entonces va y le dice, mamá, tu hermana se cayó y tiene una pierna fracturada. ¿Quién te dijo, hijo? Pues aquí me dice en la carta. Ay, hijo, eso hace 3 años. ¿Cómo se? Aquí dice. Bueno, sí, allí dice, pero mira, ¿qué más dice abajo? Pero ya estoy bien, ya todo está arreglado, ya hasta vuelvo a correr, ya hasta me voy a inscribir en el maratón de los 15 kilómetros. Pero él decía, es que aquí dice, sí, allí dice, pero nunca leyó lo que viene antes de la carta ni después. Y nosotros los cristianos, desgraciadamente, somos tan faltos de sentido común para leer. Por eso la Biblia tiene que estudiarse de manera expositiva, tiene que predicarse y leerse de manera corrida. Ahí va un ejemplo de cómo se tuercen las escrituras. Se lee el contexto inmediato y general y todo sale a la luz de lo que quiere decir. Proverbios 6:2, ¿ya lo tiene? Ok. Dice así, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ok, algunos interpretan que si tú dices algo así como, ay, están haciendo recorte de personal, posiblemente me despidan de mi trabajo. Entonces, los que creen acerca de que confesar positivo o negativo, según lo que tú confieses, eso es lo que tú recibes. Entonces ellos te van a decir, no, cancela esas palabras, porque lo que dice uno recibe.
Y lo que dices tú te enlazas en los dichos de tu boca, el Antiguo Testamento, en los cuales Dios dice así que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Han oído acerca de estas maldiciones generacionales? Entonces, nosotros vamos a estudiar el versículo, el Deuteronomio 5:9, y vamos a escudriñar sobre el tema para ver en qué consistió en realidad entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. Si todavía tenemos que pasar por un rompimiento de maldiciones generacionales o qué. Vamos a Deuteronomio 5:9. Dice así, está hablando acerca de las imágenes. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que enseñan esta doctrina interpretan este pasaje de que las maldiciones generacionales son heredadas por los hijos como consecuencia del pecado de sus padres. Ese es básicamente el meollo del centro de esta enseñanza. Es decir, si usted tuvo un padre alcohólico, usted será un alcohólico también. Entonces, eso es una maldición. Por lo tanto, hay que romperla para que usted ya no sea alcohólico. Si usted tuvo un padre adúltero, entonces usted, al ser hijo de su padre, entonces usted será un adúltero. Hay que romper con la maldición del adulterio para que entonces usted ya sea fiel. O por ejemplo, según la enseñanza, implica pues de que un violador engendra otro violador. Y pues si la tercera generación no quieren que haya violadores en la familia, pues hay que romper con la maldición de las violaciones. Y así sucesivamente, divorcios, enfermedades, ¿verdad? Oiga, pues, pastor, pues mi bisabuelito, mi abuelito y mi papá murieron de cáncer. Y entonces yo me voy a morir de cáncer. No. Muy buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36. Continuamos con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y hoy vamos a tocar el tema llamado Maldiciones generacionales, así con interrogación, como medio dudando de que si existen. Y vamos a leer Juan 8:36. Dice así: Así que, si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿Así dice? Porque parece que algunos cristianos creen que después de haber recibido a Cristo fueron medianamente liberados, medianamente salvados y medianamente transformados. No, fuimos, según la Biblia, dice que Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, no hay duda de que una persona cuando se entrega a Cristo es liberado de las maldiciones, de la condenación del infierno, de todo, porque si no, entonces no es liberación. Entonces, vamos a tratar esta doctrina de las maldiciones generacionales, la cual es relativamente nueva. Hace solo unos cuantos años que fue introducida dentro del cristianismo, mayormente por los predicadores de la prosperidad y de la confesión positiva. Y esta doctrina ha causado mucha inseguridad en los cristianos, mucha intranquilidad, no duermen en paz, están siempre pensando por qué les pasó esto, por qué les pasó aquello. Entonces van y escuchan a algún predicador de las maldiciones generacionales y te dicen, lo que pasa es que es una maldición que tú vienes arrastrando desde tu tatarabuelito, te dice, ¿no? Entonces, esta doctrina de las maldiciones generacionales se basa básicamente
en 4 pasajes del pasado, ninguno enseñó ni creyó acerca de esta doctrina extraña. No hay un solo versículo en la Biblia donde los apóstoles o los discípulos, no hay un registro en la historia de la iglesia donde los cristianos, los pastores, rompieran con las maldiciones generacionales de los creyentes. No existen, no hay nada al respecto. Muchísimo menos la Biblia habla de una autoliberación por medio de rompimientos y cancelaciones que más bien suenan a conjuros de hechicería que a cristianismo. Entonces nosotros vamos a estudiar al respecto. ¿Qué le parece? ¿Están listos? Bueno, prohibido dormirse. Si usted ve que está ahí su vecino durmiéndose, dile, mira, si no despiertas te vas a quedar con tus maldiciones generacionales. Bueno, mire, una de las reglas de interpretación de las Escrituras dice lo siguiente: se deben tomar en cuenta el contexto inmediato y general del pasaje que se quiere interpretar. Se debe tomar el contexto inmediato y posterior y general, ¿sí?, del pasaje que se quiere estudiar. ¿Qué es el contexto inmediato? Son los versículos que están antes y después del versículo que se quiere estudiar. Ese es el contexto inmediato. El contexto general es lo que dice la Biblia en conjunto. Lo que dice en Génesis, lo que dice en los demás libros de la Biblia hasta llegar a las cartas, a los evangelios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en general acerca del tema que se está tratando o de la enseñanza que se está tratando? Ese es el contexto general. Les voy a poner un ejemplo en Proverbios 6:2 y ustedes van a ver cómo la Biblia se encarga de hablar por sí misma. La Biblia es su propio intérprete, es una de las reglas de la interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Pero el problema está cuando tomamos versículos, no hay que romper con la maldición, te dicen. Y así sucesivamente. Y bueno, raya muchas veces en lo ridículo, ¿verdad? No vaya a hacerle como aquel hombre que era bien flojo, bien flojo. No le gustaba trabajar. Entonces un día llega un viejito y le dice, yo conocí a tu abuelo, le dice, y tu abuelo era un hombre trabajador, y tu padre ni se diga, ese hombre se levantaba a las 5 de la mañana, y era trabajador, y tú mira nomás qué flojo eres. Y él contestó, bueno, pues es que tanto trabajó mi abuelo y mi padre que yo nací cansado, dice. Ese rompió con la maldición generacional, por puro sentido común. Hay ministerios dedicados exclusivamente a liberar a los cristianos de las maldiciones generacionales. ¿Qué tan bíblico será esto? Según ellos, pues heredamos de nuestros padres todo lo malo que nos pasa y esas maldiciones están vigentes en nuestra vida. Algunos han llegado al extremo de enseñar inclusive acerca de la autoliberación, o sea que yo me libero a mí mismo, o sea ya ni siquiera es el Señor, ¿verdad? Sino yo mismo me libero. ¿Quién es el libertador? ¿Se libró de la esclavitud de Egipto Israel por sí mismo? No. Actualmente el G12 es el máximo divulgador de esta doctrina extraña. En sus encuentros que ellos realizan, invariablemente, si la gente es cristiana o no, los meten a una sesión durante esos encuentros que le llaman rompimiento de las maldiciones generacionales. Y ahí ellos te hacen una regresión donde te dicen, ¿quién fue tu padre? ¿Qué hizo tu padre? No, pues mi padre pues era brujo aquí de San Martín. ¿Y tu abuelo? No, pues mi abuelo era brujo de Catemaco. ¿Y tu bisabuelo? No, mi bisabuelo fue hermano del papá de Walter Mercado. Entonces ahí se la llevan, ¿verdad? Entonces dicen, no, sobre tu vida hay unas maldiciones terribles, hay que romper con eso. Entonces la gente está ahí creyendo todas estas cosas. Pero escúcheme bien, ni los cristianos del primer siglo, ni los cristianos en 20 siglos hasta a mediados del siglo